Muchas gracias, buenas tardes a todos. Como bien dice Jean-Pierre, en este nuestro primer webinar, para bien o para mal. Me refiero para mal en el que nos sirve a todos para aprender. Y esperamos que sea del interés en principio y principalmente de todos nuestros asociados, ¿no? Ya que en estos momentos que estamos todos viviendo no podemos realizar actividades en ninguno de nuestras, a través de ninguno de nuestros foros. Bueno, pues de alguna manera seguir en contacto con vosotros y en temáticas, bueno, pues que entendemos, hemos considerado que pueden ser de vuestro interés, como puede ser la de hoy, vinculada a lo que es un poco las medidas que han surgido a través de esta situación, enfocadas principalmente a la parte de los autónomos, ¿no? Y que afectan, bueno, pues tanto a vosotros o a vosotras como interims profesionales, como que entendemos que también debéis conocer por vuestra actividad como interims en empresas, donde os piden consejo para, pues muchas veces, temas de vuestro expertise o de ámbitos que a veces no son de vuestro expertise, para que podáis también dar vuestra opinión. Con lo cual, eso, bienvenidos a todos y a todas, asociados y no asociados, porque lo hemos querido dejar también abierto para gente que pueda estar interesada en la temática, que también se pueda conectar, así como el resto de los webinars que iremos haciendo, que ya tenemos uno programado y que también os hemos comunicado para el próximo jueves 23 a las 10 de la mañana, que os recordamos y esperamos que también os podáis conectar, en este caso enfocado pues a un aspecto más, más laboral, y algún otro que estamos preparando, como en este caso otro de la pata financiera, que previsiblemente sería la primera semana de mayo y que os comunicaremos en próximas fechas. En este caso, y hoy que tenemos aquí a Jordi Torras, al cual expresamente quiero manifestar nuestro agradecimiento de la empresa BDO. Y poco más por mi parte. Al final aquí lo interesante es que hable el experto que traemos para las diferentes temáticas, con lo cual, bueno, pues en este caso Giampiero o yo en algún caso pues actuaremos como moderadores, y lo que haremos también es alguna pregunta pues que vamos viendo interesante y que coincida un poco con lo que esté comentando Jordi, pues irla intercalando también para que hacerlo más dinámico y con un concepto un poquito más de mesa redonda y no tanto un speech, que puede ser más aburrido. Y así puede también beber un poquito Jordi y que no esté hablando todo el rato. Y poco más. Cualquier pregunta, tenemos el chat abierto, con lo cual os invitamos a que la vayáis haciendo y así lo iremos trasladando a Jordi. Vale, pues por mi parte poco más. Muchas gracias y cedo la palabra a Giampiero. Gracias, Pío. Para presentar a Jordi, quería primero poneros en situación un poco sobre la empresa en la cual él representa, que es BDO. Es una de las firmas líderes de servicios profesionales en España. Tiene una red de 13 oficinas en España, con 1.200 socios y profesionales, pero presencia en 162 países. Y se especializan en el asesoramiento técnico de alto nivel sobre los temas fiscales, laborales y financieros para las empresas. Como filosofía, apuestan a relaciones de largo plazo para una mejor conversión de los negocios en la industria y aportar valor añadido a sus clientes. De eso soy testigo personal con las empresas que tenemos. Junto con mis socios, trabajamos con BDO desde hace 11 años ya, y particularmente con Jordi llevamos una relación profesional desde hace 8. Así que si él me ha podido aguantar durante 8 años, quiere decir que es muy bueno en su trabajo, y por lo tanto es una persona de la cual, cuyas opiniones son realmente para tener en cuenta. Él particularmente es socio en el área de Business Process Outsourcing, de la división Outsourcing de BDO, licenciado en Economía en la Universidad de Barcelona y miembro del Colegio de Economistas de Cataluña. Tiene una carrera profesional de 20 años y desde el año 2006 es responsable de la oficina en Barcelona en el área de servicios contables, administrativos y financieros a las empresas.
autónomos e instituciones públicas. Poco más decir, es una persona de absoluta confianza y con mucho conocimiento en materia, y ya precisamente le cedo la palabra para que entremos en materia. Como dijo Pío, podéis postular preguntas en cualquier momento y intentaremos responderlas en el acto para que sea el webinar lo más activo y efectivo posible. Jordi, todo tuyo. Gracias, Gianpiero, gracias, Pío, por la presentación y por la invitación. La verdad es que tratar con todos vosotros a uno casi le intimida, ¿no? Por lo que decía Pío, ¿no? Por vuestra doble vertiente. Por un lado, sois empresarios, porque vuestra actividad se basa en una actividad propia o a través de una empresa, la prestáis de esta manera, pero por el otro, cuando estáis en proyectos, sois personas que tomáis decisiones que trascienden mucho los temas financieros y, en fin, o sea, estáis acostumbrados a un nivel de estrategia y de visión que puede ser un reto para mí, pero intentaremos responder. Lo que os comentaba Gianpiero, en la medida de lo posible podéis ir planteando preguntas en el chat o levantando la mano, y que hay un botón por ahí, y Gianpiero os dará también voz para que pueda ser lo más mesa redonda posible. En estos webinars siempre empiezo por un planteamiento global. Ahora estamos en una fase todavía de que analizaremos cómo salir del paso, cómo tirar adelante, cómo realmente desde el punto de vista de autónomo y empresa podemos hacer cosas para pasar este periodo donde no hay ingresos y hay gastos. Daría para otra sesión hablar de cómo, una vez pasado este trance, qué herramientas hay, en concreto en el derecho mercantil, para reestructurar deuda, para acudir a procedimientos que permitan negociar de forma global con proveedores, aplazar, hacer quitas, todas estas fases que evidentemente corresponden a un planteamiento ya más estratégico y a pensar después de esta primera fase, que es salir del paso. Hoy estamos analizando cómo salir del paso. Y para salir del paso, de momento solo se nos ocurren tres vías. Una es ver qué ayudas hay. Otra es cómo no pagar o aplazar cosas. Y la tercera es cómo financiarnos, cómo obtener financiación circulante para hacer frente a este periodo. El tema de la financiación lo trataréis en otro webinar, si no me equivoco, Gianpiero, el día 23 de abril. Ahí, en consecuencia, podréis, si sale alguna pregunta, ahora también la contestaremos, pero está previsto porque evidentemente da para hacer un monográfico de cómo acceder a esta financiación, que es clave para que las empresas sigan. Esto lo tocaremos. Y antes de entrar en las ayudas, que es lo primero y lo más inmediato, déjenme hacer primero un stop en los temas que se pueden no pagar o aplazar. No pagar o aplazar. El primero es el tema del personal. Perdonad, el webinar, Gianpiero, no me has corregido, será del tema del día 23, hablaréis del tema del personal. Sí, la de la financiación será más adelante, ¿no? Correcto, sí. No te quise interrumpir, pero sí, tenía pendiente hacer esa corrección. Correcto. Entonces, efectivamente, el tema de cómo hacer un ERTE, cómo
ajustar además el ERTE a las causas de fuerza mayor o no fuerza mayor cuando se acabe el estado de alarma y cómo planificar todo esto de tal manera que se ajusten los salarios que se pagan a final de mes con la actividad real de la empresa. Es algo pues ya que tendréis la ocasión el día 23 de tratar, que evidentemente da para mucho, y que es el primer punto de las cosas a intentar ajustar y no pagar dentro de un negocio. El segundo punto es proveedores, y ahí no hay ciencia, todo lo que pase por acuerdos individuales está permitido y lo mejor es un trato tú a tú con cada uno de ellos. Lo que quizás sí que hay una novedad que me gustaría simplemente dejar apuntada es en el tema de los alquileres. En el tema de los alquileres, desde hace 2 semanas, los expertos están trabajando ya en una presunción que tiene su definición en latín, rebus sic stantibus, lo que significa que, estando así las cosas, el hecho de que alguien que tiene un negocio abierto no lo pueda abrir porque el decreto de estado de alarma lo ha cerrado, no es culpa del arrendatario, quizá tampoco del arrendador, pero lo que es seguro es que hace que el contrato sea inaplicable. En consecuencia, ya se está negociando desde el punto de vista del arrendatario, del inquilino, con una posición de fuerza, de no es que quiera yo un descuento, es que el hecho de que no pueda abrir es tan culpa tuya como mía, en consecuencia debemos llegar a un acuerdo entre iguales, ¿vale? Simplemente apuntar eso antes de entrar en las 2 siguientes cosas que se pueden aplazar, porque no pagar es complicado, que son los impuestos y la seguridad social para aquellos que deban seguir pagándola. Antes de volver a impuestos y a seguridad social, vamos un momento al objeto principal, que son las ayudas. Afortunadamente, Gianpiero me da la opción de hablar de aplazamiento de impuestos y de seguridad social, porque si tuviera que hablar solo de ayudas, esto daría para 5 minutos. Porque en ayudas, ¿qué tenemos? Ayudas es lo que no hay que devolver. En ayudas, fundamentalmente, y la base está recogida dentro del Real Decreto de Estado de Alarma, y es la ayuda para los trabajadores autónomos y autónomos societarios, los que son autónomos simplemente para ser administradores de la empresa a través de la cual ejercen la actividad, en el sentido de solicitar vía la mutua a través de la cual cotizan estos autónomos una prestación equivalente al desempleo durante el periodo que en principio sería de 1 mes, pero que se puede ampliar hasta el último día del mes en el que finaliza el estado de alarma, y que permite cobrar razonablemente lo que podríamos llamar el paro de los autónomos. ¿Cuál es el problema de esta ayuda? Que según la Asociación de Trabajadores Autónomos, el 70% de trabajadores autónomos quedan excluidos de esta ayuda. Esto es lo que ellos comentan y también es nuestra realidad que vemos en el día a día. ¿Por qué? Básicamente por los requisitos. Se exigen como requisitos, en primer lugar, que la actividad haya sido suspendida como consecuencia de la declaración del estado de alarma, o, en caso que no sea así, hay que acreditar haber reducido la facturación en el mes de marzo o en el mes de abril, si la volvemos a solicitar para el mes de abril, en relación con el promedio mensual del semestre que va de septiembre de 2019 a febrero de 2020. Y esa caída tiene que ser del 75%. Esto es lo que hace que realmente haya muchos autónomos que queden fuera de esta ayuda. ¿Cuál es la cuantía de este subsidio? Es el equivalente al paro, es decir, el 70% de la base reguladora.
La base reguladora es la base por la cual se cotiza. Si como autónomos estáis cotizando por la base mínima, por 1.040 euros, pagando los aproximadamente 300 euros, dependiendo de varias circunstancias, la cuantía del subsidio serían 662 euros. Y además por los días en los cuales, pues durante la vigencia de estado de alarma, no se pagarían las cuotas de autónomos de los que se pagan a final de cada mes, pero solo por la parte proporcional. La cuota de... Dime, Jean-Pierre. Aprovecho y como dijimos que fuera interactiva, te planteo dos preguntas. Una, sé que las asociaciones de autónomos están solicitando al gobierno que esta cuota del este límite del 75% se reduzca a una reducción del 40%. ¿Tienes información sobre si el gobierno está tomando en consideración esto o es algo que no tenemos esperanza de ver en el próximo futuro? Yo creo que quizás sí, pero quien se está adelantando en eso, luego lo veremos, son las autonomías. Y en concreto, Madrid está aprobando medidas para cubrir una parte de estos autónomos que no están cubiertos por la ayuda estatal. En consecuencia, al final ahí, ahora veremos luego un repaso de las, sin entrar mucho en detalle, pero sobre todo de las principales ayudas autonómicas, pero vienen a intentar complementar eso. Pero sí que es verdad que debería ser el Estado que pusiera un poco de orden, porque para que se pueda solicitar para los días de marzo a requerir una caída del 75 cuando muchos negocios hasta el día 13 operaron más o menos con normalidad, pues es un poco absurdo. Hay mucha gente afectada, incluso hoteles sobre todo y tal, que no tienen acceso, o sea, negocios turísticos de autónomos y demás que no tienen acceso porque todavía no tienen esta reducción del 75%. Es decir, que sí. En relación a la ayuda estatal, al subsidio para autónomos, simplemente para acabar, decir que todo el mundo entiendo que ha pagado la cuota de 31 de marzo. ¿Vale? Esto era lo mejor que se podía hacer. ¿Vale? La cuota de 31 de marzo, si se ha solicitado la prestación, se cumplen los requisitos, la van a devolver en la parte proporcional de los días del mes de marzo que haya habido estado de alarma, que no será toda. Y adicionalmente, en abril seguramente sí que será toda, pero en marzo no. Y adicionalmente, si no se hubiera pagado, ahora estaría con un recargo del 10%, que se convierte en un 20% y además en apremio. Es decir, que el mensaje de que había que pagarla y que la haya pagado, no había otra opción y era el mejor consejo. Se podía dar en ese momento y ahora es tener pagada la de marzo. Y ahí ya vosotros ya nos contaréis experiencias, pero ya sabemos que además la prestación se solicite a través de la mutua y que la mutua, cada mutua tiene su estilo y está tardando bastante en responder y desde luego en pagar este subsidio. Perdona, Jordi, aprovecho y ya hay una pregunta por parte de uno de los oyentes y es, ¿se puede alegar cese de actividad en nuestra labor como interim al no poder acudir a los centros de trabajo de los clientes? En principio no. Es decir, de momento lo que entiende como cese de actividad es que esté afectado directamente por la declaración de estado de alarma. Sí, por tanto, un negocio que sea un negocio de retail, de comercio, restaurante o todas las actividades que fueron suspendidas. El hecho de prestar un servicio profesional, en principio no hay en ningún caso ninguna interpretación que apoye que se pueda considerar suspendida por el Real Decreto de estado de alarma.
En este caso, entonces, se tendría que ir por el tema de la reducción de la facturación. Exacto, que seguramente no habremos cumplido en marzo, pero quizás sí en abril. Entonces, se puede solicitar para el mes de abril. Vale. ¿Vale? Acordémonos que se puede solicitar hasta el último día del mes siguiente a aquel en que se produce la finalización del estado de alarma. ¿Vale? Es decir, que todavía hay tiempo para aquellos que no lo han solicitado, pero ven que en abril sí que se cumplen las condiciones para solicitarlo. En cuanto a las ayudas autonómicas que intentan suplir los trabajadores, los autónomos excluidos en esta ayuda. Ahí ya supongo que los que residáis en cada una sabréis mucho más que yo. En Andalucía hoy hablaban de efectivamente 300 euros para intentar cubrir la cuota de autónomos. Todo bajo una serie de requisitos de máximo, creo que son 40.000 euros de ingresos anuales. En Castilla-La Mancha hay un cheque exportador, pero básicamente destinado a empresas que exporten. En Castilla-León hay un programa para sobre todo tema de turismo. Es un tema que allí les preocupa. En Cataluña aprobaron a bombo y platillos una ayuda de 2.000 euros, que al final es de hasta 2.000 euros, y que tiene una serie de requisitos que la hacen incompatible con todo. La primera es incompatible con la estatal. La segunda, hay que tener una renta máxima de 25.000 euros al año. Y hay además 1.000 otros requisitos que en la práctica, en esto podemos entrar porque quizás la que más estudiada tengo, pero es muy difícil realmente entrar. Y además, a efectos prácticos, partes de 950 euros, no de 2.000. Sí, En la Comunidad de Madrid han aprobado... si me permites, sobre la de Cataluña, que yo también he tenido la oportunidad de leerme un poco el material, también excluye a todos los autónomos que sean socios de sociedades mercantiles o que trabajen para una sociedad, presten prestaciones en una sociedad mercantil. O sea que excluye al 98% de los autónomos, creo yo. Bueno, no tanto, no, el porcentaje no es tanto, pero sí, estos también están excluidos. O sea, realmente es al revés, es realmente ver si alguien entra, porque a la que vas pasando lista es complicado realmente entrar en los requisitos. En la Comunidad de Madrid sí que se han aprobado uno, si no me equivoco, ayer. Se aprobó un tramo primero de 3.200 euros que intenta cubrir las cuotas de autónomos de un año. Y ahora, que era el plan Impulsa, y ahora se ha aprobado el plan Continúa, que relaja un poquito los requisitos y que intenta cubrir las cuotas de autónomos de aquellos que no puedan tener acceso a la prestación estatal durante 3 meses. Y los requisitos, a vuela pluma, porque tiene que salir el detalle si es que no ha salido ya en uno de estos momentos. Realmente ya permite, bueno, es poco, son 3 cuotas de autónomos, pero entendemos que ya está hecho con una voluntad más de llegar realmente a más gente. En Galicia hay básicamente líneas de financiación. En Baleares no hay ninguna ayuda y además hay muchos afectados porque el sector turístico afecta especialmente. Y básicamente, en línea con las otras autonomías, las que quedan ya ayudas como tal, pocas. Sí que en todas ellas hay líneas, además de las del ICO, que canalizan los bancos, líneas de financiación propias de cada autonomía, orientadas, pues en cada autonomía se orientan al sector estratégico que más conviene aguantar, ¿no? Y eso sí que ya nos ayuda, es dinero que hay que devolver,
Pero sí que es importante, además de ir a por los créditos ICO, que como sabemos hay una sobredemanda y hay realmente una saturación, intentar ir a esas ayudas, financiaciones autonómicas, porque sí que a veces plantean ventajas competitivas con respecto a las estatales, a nivel de que está al 100% garantizado, a nivel que es fácil acceder para un determinado sector, o determinadas ventajas a nivel de precio, de tipo de interés o otros aspectos de este estilo. Jordi, te interrumpo nuevamente. Hay un par de preguntas más. Siempre sobre las ayudas por cese de actividad, o mejor dicho, por reducción de facturación. Si como mencionaste, lo que afecta, los que estarán afectados realmente en el mes de abril, esto solo se podrá demostrar después del último día de abril. Por lo tanto, la ayuda habrá que solicitarla el 1 de mayo, pero mientras tanto la cuota de la Seguridad Social de abril habrá que pagarla, me imagino. Sí, es correcto. Es correcto. Los requisitos, al final, cada mutua está poniendo un poco la información que necesita, pero es verdad que de momento no se debe remitir. Es decir, la mayoría de las mutuas, por ejemplo, FREMAP, te dicen, oye, nosotros lo tramitamos, pero de momento el apartado de documentación específico, es decir, de el libro del registro de facturas emitidas, de gastos y cualquier otro medio admitido en derecho que permita acreditar esta reducción de facturación, en los casos que haya que ir por reducción de facturación, no hay que acreditarlo, es decir, se puede iniciar la solicitud sin presentar esto, por lo menos en la gran mayoría de las mutuas. Sí que es verdad que hay que tenerlo muy claro, porque si luego esta ayuda se otorga y luego hay un proceso de comprobación y se considera no acreditada, pues lo típico, hay que devolverlo una vez ya cobrado y además con todos los recargos en cuanto a cotizaciones. Pregunta que han hecho. Cosa, Jordi, perdón, Sí. digo, para un último matiz de la pregunta esta anterior que comentaba Antonio, que lanzaba, esto se pide en mayo, pero tú pides luego la devolución de la cuota de abril, o sea, adelantas el dinero y luego pides que se te reembolse. Lo podemos pedir ya, es decir, podemos pedirlo ya. La mutua se dice, oye, yo soy un afectado de estado de alarma o yo he tenido una caída de ingresos, ¿vale? Entonces, la caída de ingresos teóricamente era para marzo, pero debe entenderse, según nos dicen las mutuas, también para abril, ¿vale? Entonces, eso lo mejor es hablar con cada mutua, porque el criterio es que si en abril también la caída ha disminuido un 75% en relación a este promedio septiembre-febrero, también tendríamos, aunque no se cumpliera en marzo, derecho a la prestación en abril, ¿vale? En consecuencia, enseguida que lo tengamos claro, la recomendación es, si queremos cobrar cuanto antes, irlo tramitando con la mutua y decir, no, mire, yo en abril cumplía, en marzo no, ¿vale? Okay. Esto, por ejemplo, FREMAP lo está activando de esta manera. Y ya también nos encontramos que cada mutua tiene su estilo, pero intentar pedirlo cuanto antes, sí, si puede no perder tiempo y no esperar a mayo, mejor a nivel de tesorería. Pero sí, mientras tanto la cuota hay que pagarla. Hay dos preguntas que van más o menos en la misma línea, la de Belén Arrazola y María Pérez. Esta solicitud de ayuda hay que repetirla cada mes. O sea, si te la han concedido para el mes de abril y en mayo te encuentras en la misma situación, ¿tienes que volver a hacer todo el proceso? En principio no. En principio no. En principio la mutua, quien cumplía en marzo ya lo alargará a abril y quien lo pida ahora para abril ya lo hará solo para abril. Vale. Pero cada mutua tiene su impreso, tiene su manera de funcionar, etc. Y luego, Antonio Muñoz, sobre lo que tú comentabas en la Comunidad de Madrid, comenta que sí ha salido el decreto de gobierno, pero es por 2 meses y es incompatible con la ayuda estatal y marca un máximo de 560 euros. No sé si a ti te... Pues mira, me sonaban 3 meses y ya hemos quitado un mes
Esto es algo realmente aprobado ayer. Estaba efectivamente el plan Impulsa, este es el plan Continúa, y efectivamente todos son incompatibles con la ayuda estatal, por cuanto precisamente lo que buscan es compensar a esos autónomos que no cumplen los requisitos para la estatal a nivel de cubrir las cuotas de autónomos. Es decir, que sí, la de Cataluña también es incompatible y la de Andalucía también. Es decir, solo para quien no esté la ayuda del plan estatal, y efectivamente, pues al final son 2 meses, es rebajar todavía lo que habían anunciado. Perdona, tengo una mano levantada por parte de María Pérez. Le voy a permitir hablar para que plantee su duda directamente. María, tienes el audio autorizado. Si autorizas el audio en tu ordenador, puedes expresar tu pregunta directamente. Hola, buenas tardes. Perdonad, pero me he equivocado. La pregunta ya me la has respondido. No había visto dónde hacer la pregunta por escrito. Muchas gracias. Ah, vale. Perfecto. Gracias, María. Pues, Jordi. Perfecto. Veo una pregunta de José Antonio Gallardo. Creo que interesante. Sí, dice, ¿se podría pedir la ayuda autonómica del mes de marzo y la estatal en abril? Desde Andalucía. Ese nivel de letra pequeña, sobre todo con la Andalucía, que es relativamente nueva, no lo tengo. En su caso, me quedaría pendiente confirmarlo por escrito una vez nos acabemos de situar. Pero la lógica indica que debería ser que sí. Es decir, las prestaciones son incompatibles, pero son incompatibles en el mismo mes. No, si una se ha recibido en un mes pues, y no se ha recibido la otra, pues debería poderse acceder a la que no se accedió en su momento. Esto es lo que indica la lógica, y es así además en las que en Madrid y Cataluña. Siguiendo, ahora pasaríamos al tema de los impuestos. El tema de los impuestos, siempre estamos hablando de empresas que facturen, hay 3 grupos: grandes empresas, empresas que facturen menos de 6 millones de euros en el año que facturaron, menos de 6 millones de euros en el año 2019, y pymes o autónomos de hasta 600.000 euros de facturación en el año 2019. ¿Vale? Son los 3 grupos que hace Hacienda. Entonces, para ir descartando, empresas de más de 6 millones, estos no tienen absolutamente nada. Tienen que reportar cada 4 días al sistema de suministro de información de IVA, presentar las declaraciones absolutamente igual, aplazamientos 0. O sea, en este sentido, entender como gran empresa más de 6 millones, vosotros que ya habéis estado en empresa y ya sabéis que una empresa de 6 millones, hombre, es grande, pero no estamos hablando del IBEX. Estos no tienen absolutamente ninguna ventaja ni están recogidos en ninguna disposición de los reales decretos que ha ido aprobando el gobierno. Menos de 6 millones ya pueden aplazar los impuestos del día 20 de abril, repito, 20 de abril, porque para los de entre 600.000 euros y 6 millones no se ha aplazado, no ha habido ningún aplazamiento del plazo para presentar el impuesto. Del 20 de abril hasta 30.000 euros. Solo hasta 30.000 euros. Solo. Es decir, pueden aplazar cualquiera que sea el impuesto, pero solo hasta 30.000 euros. Un matiz. Estas empresas entre 6 millones y 600.000 euros de facturación, si quieren aplazar más de 30.000 euros, lo pueden hacer solo con el IVA, y siempre que puedan demostrar que se corresponde ese aplazamiento por facturas que no se han cobrado, es decir, que se iba repercutido, que todavía no hemos cobrado, y además ofreciendo alguna garantía.
propiedad intelectual realizable o garantías hipotecarias o avales bancarios. O intentar acudir a una disposición de la Ley General Tributaria que dice que si se pone en riesgo el nivel de empleo, cabe la posibilidad de solicitar reemplazamiento solicitando sin garantías. Y esto es... Una pregunta sobre este importe. ¿Este importe es en el aplazamiento en este trimestre o hay que sumarlo si existen deudas aplazadas anteriores y ese es el límite máximo de endeudamiento que se te permite con Hacienda? Es el límite máximo entre todos los impuestos que en un determinado momento puedes tener con Hacienda. Si se arrastran... Si se arrastran deudas aplazadas hay que sumarle a las de este trimestre y no puede pasar de 30.000 el saldo total. Exactamente. Pero si no me equivoco, en un webinar de hace un par de días escuché que si para las deudas anteriores ya hay un acuerdo de fraccionamiento cerrado con Hacienda, entonces esas no computarían. ¿Es cierto? No lo podemos asegurar 100%, pero sí, la idea es que sí, porque hay ya un certificado de estado corriente de pago, que es lo que establece el Real Decreto como requisito para solicitar este aplazamiento. Pero la seguridad 100% nunca había sido así, es decir, el límite siempre ha sido 30.000 euros entre todo. Y ahora, por tal como está redactado el Real Decreto, dices, no, teóricamente lo anterior no debería contar si está al día y está con certificado de estado al corriente. Pero habría que darle una vuelta. Pero sí, en realidad está pensado por aquellos que están pagando resultados de inspecciones, que tienen una inspección y que están pagando poco a poco sanciones tributarias, pues que puedan combinar con esto. Es decir, en principio sí que si hay un acuerdo bien hecho de fraccionamiento, no debería contar para estos 30.000 euros. ¿Vale? Pero por cómo está redactado el Real Decreto, porque toda la vida había contado todo. ¿Vale? A nivel de impuestos sobre este aplazamiento hay algo muy curioso, que es que el aplazamiento es a 6 meses. ¿Vale? Y directamente, ¿y por qué 6 meses? Y como quien dice, no puedes marcar la casilla de 3. Bueno, porque Hacienda tiene un plazo máximo de 6 meses para responder. ¿Vale? Entonces, pues antes de 6 meses, Hacienda ya responderá con la resolución diciéndote, oye, vale, ya han pasado los 6 meses, págame. ¿Vale? El aplazamiento hasta el mes 3 es gratis, no hay intereses. Del mes 3 al mes 6 hay un 3,75% anual de intereses. ¿Vale? Pero esto no es así. En el ejemplo práctico que da Hacienda es muy divertido. Cuando pasas del mes 3 al mes 3 más un día, ya te cargan el 3,75% de intereses desde el día 1. ¿Vale? Es muy divertido esto. ¿Vale? Esto, el ejemplo propio de la página web de Hacienda, que la verdad es que tardamos en darnos cuenta. En consecuencia, si queremos evitar pagar intereses, no podemos ir al mes 3 más 2 días porque pagaremos los 3 primeros meses. ¿Vale? Además de esto, sí que debemos pensar que si queremos pagar en el mes 3, dentro de los 3 primeros meses, pues deberemos ir vía la web de la agencia tributaria, obtener una carta de pago y pagar los impuestos a través de esta carta de pago. No esperar a ninguna resolución que seguramente va a tardar más en llegar. ¿Vale? A nivel de impuestos de hasta 6 millones, el pack que se ofrece es esto. Y luego, para los que aquellos contribuyentes con una facturación en 2019 hasta 600.000 euros o menor, pueden pagar los impuestos trimestrales hasta el día 20 de mayo. Si su asesor ya ha domiciliado los impuestos, no pasa nada. Nos han jurado que, a pesar de que la semana pasada lo domiciliara, no se va a hacer el cargo en cuenta hasta el día 20 de mayo. Yo hasta que no lo vean no me lo creo, pero no se va a hacer el cargo el día 20, sino que automáticamente van a detectar que es un contribuyente de menos de 600.000 euros y no le van a cargar el recibo hasta el 20 de mayo. Y si su asesor todavía no ha hecho nada, pues tiene hasta el 20 de mayo para juntar las facturas y presentar la liquidación. ¿Vale?
Y la otra, la limitación es la misma, hasta 30.000 euros, y todo lo demás es exactamente igual, ¿vale? Y aquí lo único que queda por hablar es lo que os comentaba, ¿no? ¿Qué pasa si es que a mí me sube más de 30.000 y no tengo dinero, ¿no? Pues está efectivamente la solución del IVA, intentar pedir aplazamiento del IVA, soportándolo muy bien en cuanto que se debe a facturas no cobradas, y a veces hay otras soluciones, ya estas efectivamente no oficiales, tipo ingresar lo que se pueda y antes de 3 meses presentar una complementaria ingresando el resto, y antes de que Hacienda diga nada, y entonces se paga solo el 3,80% de recargo sobre el principal, y nos evitamos entrar en apremio, embargo y tal de entrada, ¿vale? Porque a veces una cosa son las facilidades y otra cosa es cuando realmente hay alguien que diga, no, es que yo no puedo pagar. Entonces hay que buscar también la mejor manera de no pagar, que puede ser esta, pagar lo que se pueda, y lo demás intentar pagarlo antes de que Hacienda tenga la maquinaria en marcha para abrir comprobaciones de inspección. Jordi, otra situación sobre las que hay seguramente dudas es sobre a partir de cuándo se cuentan los famosos 6 meses, ¿no? Correcto. Bueno, desde el 20 de abril está claro que pasamos a 20 de octubre y hasta 20 de mayo pasamos a 20 de noviembre. Parece que está bastante claro, ¿vale? Parece que está muy claro. Las empresas o autónomos que tengan una facturación inferior a 600.000 euros, los 3 meses de aplazamiento, si lo solicitan, será a partir de, o 6 meses, perdón, será a partir del 20 de mayo, mientras que los que superan los 600.000 sería a partir del 20 de abril. ¿Entendí bien? Exactamente, correcto. Sí. Y con esto, el tema de impuestos, ya os digo, si hicieran falta más aplazamientos, hay que ofrecer garantías, hay que ser creativo aportando garantías, hay que ser muy activo negociando esto con recaudación. Los plazos de requerimientos están suspendidos hasta que acabe el estado de alarma, con lo cual hay un poco de colchón no hace falta aportar el aval bancario en el momento de aplazar un IVA superior a 30.000 euros soportado por facturas que no se han cobrado. Se pone a disposición un aval. Luego, al cabo de cuando se acaba el estado de alarma, Hacienda contestará. Habrá un periodo para formalizar esta garantía o entregar este aval. Si durante este proceso ingresamos la deuda, no cabe la inadmisión ni cabe el recargo. Solo se pagarán los intereses al 3,75% anual por los meses proporcionales que hayan transcurrido. Con lo cual, hay medidas pues, para ser creativo, para negociar, para ofrecer garantías y luego pagar mientras se está negociando, etc. Pero eso solo afectaría al tema del IVA. Y del impuesto sobre sociedades, no de los pagos a cuenta. Los pagos a cuenta, al igual que las retenciones de los trabajadores, son inaplazables por ley general tributaria, salvo estos 30.000 euros, pero si excede, son inaplazables. No hay. Entonces, si se pide el aplazamiento de un modelo 111, de un modelo de retenciones de trabajadores, la consecuencia es la inadmisión. Es decir, llega una carta inadmitiendo el aplazamiento, cargando ya el apremio al 10-20%, y el siguiente paso ya es el embargo. Y el embargo ya sabemos que puede no limitarse a ser un embargo en cuenta, sino que lo que les gusta es enviar cartas a los clientes para que ingresen el dinero a Hacienda en lugar al autónomo o al contribuyente. Esto en el caso también de los que estén por debajo de los 600.000 euros de facturación. Sí. Recaudación es implacable. Es implacable. Le da igual el tamaño, si hay una deuda, pone los medios en cobrar. Eso sí lo hacen francamente bien, porque realmente tener un sistema de información vía 347 saben perfectamente quién facturas, con lo cual se sabe absolutamente todo. Y para acabar con el tema de aplazamientos, que es lo que nos ha brindado, digamos, el Real Decreto para un poco gestionar la tesorería, está la seguridad social. En la seguridad social
tenemos la ayuda estatal de los autónomos, pero luego tenemos quien no se puede acoger a esta ayuda estatal ni a las autonómicas o quien tiene empleados y está pagando cada final de mes la seguridad social de los empleados. Para ellos está previsto que para el pago de 31 de mayo, 30 de junio y 31 de julio haya una moratoria de 6 meses. Los requisitos para poderse acoger a esta moratoria y pagar en lugar del 31 de mayo, pagar el 30 de noviembre, están por definirse. El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social tiene que definir los requisitos de quién se podrá acoger a esta moratoria. Y eso, el primer pago al que afecta es el de 31 de mayo, con lo cual todavía queda para gestionarlo. ¿Cuál es entonces, qué se puede hacer? Toda la vida ha habido una figura en Seguridad Social que son los aplazamientos de Seguridad Social. ¿Qué problema tenían? Que cuando se aplazaba ya habías generado un 10% de recargo. ¿Cómo lo han solucionado? Diciendo, oiga usted, la Seguridad Social a pagar el 30 de abril o el 31 de mayo o el 30 de junio, se puede pedir aplazamiento, y esto es indistinto de la moratoria, esto pueden hacerlo todas las empresas y autónomos. Pero el plazo para pedirlo es del 1 al 10. Es decir, para el de abril ya llegáis tarde. Para aplazar la cuota de autónomos o la seguridad social a pagar el día 30 de abril, había que hacerlo del 1 al 10 de abril. Por eso antes respondía a Pío que efectivamente hay que pagarla, porque el plazo ya nos lo hemos comido. Si queremos no pagar la de mayo, pedir un aplazamiento, hay que hacerlo del 1 al 10 de mayo. ¿Vale? Y lo mismo las empresas. Pero hay las condiciones son las de siempre. Se puede pedir un aplazamiento a largo plazo, incluso a 2 años, y se puede negociar bastante ese aplazamiento. Hay que pagar, eso sí, la cuota obrera, las retenciones de la nómina de los trabajadores, tardan 3 meses en resolver, mientras tanto no hay que pagar ni la cuota obrera. Y además la semana pasada, el día 9 por la tarde, o sea, un día antes del plazo, nos dieron una gran alegría, que es que, y muy importante para las empresas, que es que el importe a partir del cual hay que ofrecer garantías pasa de los 30.000, era el mismo importe que en impuestos, a 150.000. Con lo cual, realmente, aquellas empresas que no hemos entrado en el Real Decreto de estado de alarma por cese de actividad, abre una puerta relevante de financiación en los pagos de seguridad social a hacer el 31 de mayo, a solicitar entre el 1 y el 10 de mayo, porque realmente se puede solicitar un aplazamiento de hasta 150.000 euros. Esto empieza a ser algo ya que a nivel de caja realmente es un desahogo importante, siempre que se justifique debidamente la insuficiencia de tesorería y el impacto en el negocio en este caso del COVID. Y esto es todo el panorama público de medidas de apoyo a nivel empresarial y de negocio. Entraríamos, pero eso si surge alguna duda ya lo comentaremos, pues a nivel individual, la moratoria hipotecaria, el tema de los arrendamientos, etcétera, pero eso ya afecta, digamos, a viviendas y a particulares, ya no digamos a los negocios. Jordi, hay una pregunta a la cual todavía no hemos dado respuesta y que nos presentaron antes de iniciar. Era una persona que es autónoma y tiene una SL, siendo administradora única de esa entidad jurídica, y a la que le acaban de aprobar un ERTE, y por lo tanto, a través de si entiendo bien, ha cobrado la nómina del mes de marzo. Pero como autónoma no sabe si puede acogerse al derecho a cese de actividad y por lo tanto renunciar a la nómina o cómo debería manejarse en ese caso. En principio, alguien que está en el régimen de trabajadores autónomos no tiene una relación laboral.
Al no tener una relación laboral, aunque esté incluida en el listado que se haya remitido a la autoridad laboral para el ERTE no le afecta, porque no se dan, en el caso de trabajador que se encuadra dentro del régimen de trabajadores autónomos, no se dan las condiciones de ajeneidad y dependencia para que la relación pueda incluirse dentro del ámbito del Estatuto de los Trabajadores. En consecuencia, la nómina que tiene es un pago que se hace. No tiene la consideración tampoco como nómina por cuenta ajena. En consecuencia, es muy fácil. Hay que analizarlo desde el punto de vista de autónomo. El hecho de que haya hecho un ERTE o no es absolutamente irrelevante. Desde el punto de vista de autónomo, tendrá una mutua y si su empresa ha disminuido los ingresos en los periodos de referencia, marzo-abril, con relación al semestre, a la media del semestre septiembre-febrero, o ha sido afectada por el cese de actividad, como creo que comentabas, pues podrá solicitar la prestación del 70% de la base reguladora vía la mutua durante todo el periodo de estado de alarma. Pero es independiente. Puede haber hecho un ERTE o no. El caso se analiza como autónoma societaria, que es lo que es. Hay una pregunta, pero antes quería pedirte yo una aclaratoria. Bajo tu experiencia y sabiendo que cada mutua reacciona en tiempos diferentes, más o menos, ¿cuál es el tiempo de respuesta que están teniendo a estas solicitudes de cese de actividad de los autónomos? Bueno, ahí digamos, podrías aportar también cada uno podría aportar la que ve, ¿no? Pero nosotros lo que estamos viendo es que algunas mutuas ya han contestado, digamos, ya se han puesto en contacto y han reconocido, incluso vía correo electrónico, que recibirán la prestación, que está siendo muy activa, es que realmente tienen mucha gente trabajando en el tema, y las hay que no sabemos cuándo contestarán. Y además no tiene nada que ver con la opinión previa que podíamos tener de ciertas mutuas con respecto a otras. Las hay que ya han respondido. Eso es todo lo que puedo decir. Juan Medina pone el que tenga que aplazar ahora como paga con toda la plantilla en la empresa y un 80% de trabajo, ¿qué solución o ayudas podría tener? Perdona, ¿puedes repetir? ¿Se ha aplazado? El que tenga que aplazar ahora como paga con toda la plantilla en la empresa y con un 80% de trabajo, ¿qué solución o ayudas podría tener? O sea, que ha hecho un ERTE por el 80%. Entiendo que no, que tiene al 80%, o sea, tiene una reducción al 80%, del 20% del trabajo, pero lo que puedo intentar hacer... sí, démosle voz. Exacto. Juan Medina, estoy autorizando el audio. Si quieres plantear la pregunta directamente. No ha activado. ¿Sí? Sí, ahora sí te escuchamos, Juan. Muy sencillo. Ahora cogemos y aplazamos los pagos pendientes, ¿no? Los que tenemos que hacer a primera hora. Después, y la empresa está totalmente en un ERTE. Cuando empezamos a hacer la actividad, con un 80% del trabajo que vamos a tener de los que teníamos, una plantilla de más de 100 personas, ¿cómo hacemos cargo de ese tipo de impuestos y esos deberes que nos hemos impuesto? El ERTE al que se refiere es un ERTE de fuerza mayor, es decir, de cese de actividad por ahora. Sí, de actividad. Sí. Vale. Esto es muy interesante porque efectivamente hay que anticiparse a esto. Los ERTEs de fuerza mayor que han afectado a comercio minorista, restauración, hoteles, industria, ¿no? Industria, sean todas las plantas de automoción, por rotura en la cadena de suministros. Automoción, muebles, frío, cualquier industria, porque todos los trabajos no son telemáticamente. Hay personas que han tenido que hacer un ERTE. Una empresa con 100 personas se cierra. Se cierra, no, se ha pedido el ERTE, teóricamente tenemos el ERTE, estamos esperando a que lo consigan, pero no se está trabajando.
No se está trabajando en este momento ya. Cuando volvamos a la actividad, nosotros necesitamos que las tiendas estén abriendo para empezar a vender. Se va a vender un 80-90% menos. Estamos aplazando impuestos. Estamos pagando en este momento, seguridad social, ¿no? Y todos esos aplazamientos después tendremos que pagarlos sin recursos, bueno, sin ingresos. ¿Cómo los vamos a hacer? ¿Qué solución tiene eso? ¿Qué ayuda nos tenemos? Ahí hay dos partes. La primera es, efectivamente, que si el ERTE fue por fuerza mayor, se planteó a la autoridad laboral por fuerza mayor, sí. Efectivamente, en el momento en el que se acaba el estado de alarma, o sea, tiene de bueno el ERTE por fuerza mayor que no se pagan o hay una bonificación del 75% de las cuotas a la seguridad social, cosa que los demás ERTEs no, los de fuerza mayor sí, pero tiene el inconveniente que en el momento en el que el gobierno dé por acabado o no, por no renovado o no proponga otra vez la renovación del estado de alarma, efectivamente tienes a todos los empleados en sus puestos el día siguiente, cobrando 100%, porque se acaba automáticamente el ERTE, el día que se acabe el estado de alarma. Aunque no tengas piezas para fabricar y sigas teniendo la cadena de suministro o tengas una demanda mucho más baja, etc. Lo que hay que hacer es anticiparse a esto. Si preveemos que el estado de alarma va a acabar el día 11, y ya desde la semana que viene hay que empezar a planificar un expediente de regulación de empleo objetivo. Es decir, ya no por fuerza mayor, sino objetivo, que es el único que se puede pedir cuando ya no hay la posibilidad de la fuerza mayor. Y ese requiere negociaciones con los empleados, requiere un plazo de consultas antes de que pueda entrar en vigor. Con lo cual, si queremos evitar tener al 100% de la plantilla el día siguiente que se acabe el estado de alarma, hay que empezar a planificar un segundo ERTE, en este caso objetivo, para precisamente pues, reducir, por ejemplo, el sueldo de la jornada a ese 20% de empleados o a ese 100% para adaptarnos a que solo facturarás el 80%. Segunda cosa que comentabas, a todo eso los pagos van viniendo, se pueden aplazar, el aplazamiento de seguridad social pues genera cierta caja, se puede aplazar incluso el IVA pues ofreciendo garantías y luego, etcétera. Se puede acudir al ICO, a los bancos para financiación, que habrá financiación. Lo que estamos viendo, estamos cerrando operaciones de financiación de los clientes, están cerrando operaciones de financiación. Pero efectivamente, nos podemos encontrar con dos escenarios en el mes N+4. Básicamente dos. Uno, que no haya capacidad, no haya solvencia para poder seguir manteniendo el día a día. O dos, que el patrimonio neto de la compañía no pueda asumir las pérdidas de este periodo. Son dos cosas distintas. Si el patrimonio neto de la compañía a nivel contable no permite asumir las pérdidas, porque nos quedamos en una situación de desequilibrio patrimonial, hay que intentar buscar capital. Porque si no, los administradores podrían llegar a responder de estas nuevas deudas que contraiga la compañía. Y ese es un problema, el desequilibrio patrimonial a nivel contable, digamos, que además hay tiempo, habría hasta mayo de 2021 para subsanar esa situación. Y la segunda, que es la que nos debe preocupar, es que he llegado ya a julio y entre todo lo que tengo que devolver, los pagos de impuestos, lo que me ha caído la facturación y tal, no llego. ¿Vale? Entonces entramos en lo que comentaba justo al principio del seminario, que es cómo utilizar las herramientas del derecho mercantil para hacer frente a esta situación que hay que ya ponerle un nombre, que es de insolvencia, ¿no? Entonces, básicamente las herramientas son de negociación y aplicar los criterios ingleses del Scheme of Arrangement para llegar a acuerdos de refinanciación de deuda a nivel de grupo, incluso de quita, o ya acogernos a procedimientos establecidos en la ley concursal, que veremos muchos y que no tienen por qué ser malos y que tienen que poder crear un entorno de trabajo en el cual podamos
aligerar a las empresas de deuda, aplazar pagos y hacer quitas. Pero ese será efectivamente un paso que deberemos dar en N+3, ¿no? Antes de verano o durante el verano, empezar a enfocar todos estos temas. Sí, sí. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, perfectamente. La verdad es que cada vez que la empresa se tiene que aplazar cualquier cosa, ¿eh? Y la tiene que aplazar a medio o a largo plazo, lo que estamos haciendo ahora es menos competitiva, ¿eh? Y realmente el desajuste que se va a hacer es tan grande que si no realmente no tenemos ayudas reales, ¿eh? Porque claro, un aplazamiento no es una ayuda. No es una ayuda, ¿eh? Es un engaño a corto plazo, ¿no? Es que en mi seminario, Juan, si hablaba solo de ayudas, duraba 5 minutos. Sí, menos. Sí. Y imaginación mucha, pero tenemos un mundo cerrado, totalmente cerrado, y la verdad es que a medio largo plazo, bueno, a corto plazo no estamos, ¿no? Y a medio plazo tenemos que optar por lo que dice la Merkel, ¿no? Tenemos que ya pensar que tenemos que convivir con ellos y empezar a trabajar ya. Sí. Es la única solución que tiene este país. Empezar a trabajar ya. Y pues está claro que muchas de nuestras industrias y de muchos de los autónomos trabajan tienda a tienda, paso a paso, y la única solución es que convivamos con lo que tenemos, con la desgracia que tenemos, ¿no? Si queremos salvarnos económicamente, porque podemos estar muy sanos, pero también están sanos esas personas que se suben en una patera y lo que buscan también es tener algo de recursos en esta vida, ¿no? Y no podemos perder todo el trabajo que hemos realizado después del gran declive que tuvimos en la última crisis, ¿no? Creo que tenemos que empezar a trabajar ya. Sí, Juan, efectivamente estamos de acuerdo contigo. Un autónomo que le paguen 300 euros de autónomo o que le den 600 euros, no le pagan la letra del coche, no le pagan muchísimas cosas, ¿no? Que tiene detrás de un autónomo, ¿no? De un autónomo simple, ¿no? No de una empresa. Y creo que tendríamos que unirnos y luchar sobre ese tipo de cosas. Sí, por eso cuando anunciamos este webinar, lo que decíamos era centrarnos sobre la letra pequeña, precisamente porque si nos basamos solo en las declaraciones de las ruedas de prensa del gobierno, parece todo muy fácil, pero luego la realidad es un poco diferente. Pero me permito intervenir porque hay más preguntas, perdona Juan. No te preocupes. José Luis Rubio pregunta, ¿el límite de aplazamiento en la seguridad social hasta 150.000 frente a los 30.000 del resto de contribuciones, ¿se pueden contemplar pagos anteriores o es solo el importe de los pagos corrientes? Uno de los requisitos para este aplazamiento es estar al corriente de pago. Es decir, que si hay aplazamientos vigentes, habría que, en este caso, sí que entendemos claramente que habría que descontarlos de los 150.000 euros y, en cualquier caso, estar en posesión de un certificado de estar al corriente de pago. Vale, perfecto. Otro comentario de Muriel Álvarez, ella está con la mutua FREMAP y dice que le respondieron en 24 horas. Yo la felicitaría porque yo tengo un mes esperando porque FREMAP me responda, no para mí personalmente, sino para una persona a la cual estoy apoyando. Y finalmente, Andrés Olaya, el periodo de cálculo para para la reducción del 75% es semestral del mes anterior a la solicitud o queda restringido solo de septiembre a febrero. Es en relación con el promedio mensual de septiembre de 2019 a febrero 2020. Es decir, hay que calcular este promedio y ver si en marzo ha caído el 75%. Vale. Una pregunta más de María Pérez. Perdón, perdón.
No se ha hablado mucho del alquiler. Cuando el arrendador no tiene más inmuebles, ¿se puede pedir la condonación del alquiler o sería mejor un descuento y durante cuánto plazo? Aquí deberíamos aclarar si estamos hablando de alquileres de local de negocio, es decir, de negocio, o alquiler particular. Si estamos hablando del local de negocio, hay que distinguir entre el que está cerrado por Real Decreto o el que sigue abierto, pero pues por lo que sea tiene menos actividad, ¿no? El que está cerrado por Real Decreto es lo que comentábamos, que entendemos que, de acuerdo con la presunción rebus sic stantibus, no se le puede trasladar toda la responsabilidad al arrendatario. Es decir, yo no puedo abrir, pero no es porque yo no quiera, con lo cual el contrato de alquiler es inaplicable, hay que empezar de cero, hablar de qué hacer durante este periodo de estado de alarma, y eso es así para los alquileres cerrados por Real Decreto. Los demás alquileres, ahí ya, claro, de entrada no hay nada que nos permita negociar en posición de fuerza, salvo que, a ver, también para nosotros, para cualquiera que esté afectado, la fuerza mayor que ha venido para quedarse no es responsabilidad del arrendatario solamente, sino también del arrendador. Pero ahí ya vemos menos posición de fuerza. A nivel particular ya sabemos que sí que el gobierno ha aprobado que cuando el arrendador es empresario y alquila viviendas, sí que tiene que ofrecer, si el inquilino reúna ciertas condiciones, o bien un descuento o bien una moratoria en el alquiler. Y cuando el arrendador es particular, ahí ya sí que se complica un poco el tema porque los dos pueden estar en una posición límite y al final se deja un poco elegir, pero deben llegar a un acuerdo en cualquier caso. Sí, como dice María, que nos contesta, el local está cerrado por Real Decreto, es aplicación del criterio. Y sabiendo que este criterio, estamos jugando a la carta de que habrá una jurisprudencia dentro de cuando sea que lo va a avalar. De momento estamos jugando sin jurisprudencia. No ha ocurrido nunca, en consecuencia no sabemos cuál va a ser el criterio de los tribunales. Lo que sí nos estamos recomendando, y eso es muy importante dejarlo claro, es que, y sobre todo a María Pérez que nos hace esta consulta, es que lo que están haciendo los propietarios es poner ya una venta contractual encima de la mesa de los arrendatarios para que lo firmen. Claro, eso implica renunciar al derecho de luego acogernos a una jurisprudencia que nos podría beneficiar, etc. Eso sí que estamos recomendando, dejar trazabilidad de la negociación, pero en ningún caso empezar a firmar acuerdos que impliquen renuncia a nuestros derechos. Vale, por ejemplo, intervengo yo como experiencia. En algunos casos sé que se han por acuerdos en contratos de alquileres de locales comerciales se han aplicado fianzas más altas que los 2 meses que exige la ley. Y entonces sé que en algunos casos se han apoyado eso, o sea, el acuerdo entre arrendatario y arrendador es que, vale, te lo voy descontando de la fianza. Pero esto no hay ninguna indicación de parte del gobierno que lleve a una dirección u otra. Tiene que ser un acuerdo entre las partes, ¿entiendo bien? Sí, sí. De momento lo único que hay es una apuesta jurídica para jugar una determinada estrategia y acuerdos entre las partes. Evidentemente lo de la fianza es incompensable, a priori. Si no hay acuerdo, no se puede compensar la fianza con absolutamente nada. Vale. Y si no hay acuerdo entre las partes, pregunta José Luis, ¿se puede provocar una denuncia del contrato? Se puede intentar todo. Se puede intentar todo porque lo que se defienda con esa presunción es que el contrato es inaplicable. O sea, se puede intentar todo, pero vamos, también midiendo los riesgos, ¿no?
hay cláusulas de cancelación anticipada muy costosas, pues hay que estudiar siempre los riesgos de las estrategias jurídicas. Perdón, sigue habiendo una pregunta más. De Alberto, si el alquiler del local de negocio está afectado por el decreto del ARME, se decide no cobrarlo por el arrendador y no pagarlo por el arrendatario, ¿es necesario seguir haciendo una factura o no se factura en esos meses? Es muy buena pregunta. Muy buena pregunta y contradice lo que decía hace 2 minutos yo mismo. Mi respuesta. ¿Por qué? Porque Hacienda sí que ha rescatado una consulta de la Dirección General de Tributos que responde a esto. Y lo que viene a decir es, oiga, si hay una modificación del contrato por la cual durante un mes la renta no es exigible, bien porque se condone, bien porque se aplace, no hay que facturarlo, porque el alquiler es una operación de trato sucesivo. Lo que significa que el IVA es exigible cuando es exigible la renta. No es como una prestación de servicios, que es cuando se presta el servicio. En consecuencia, si hay un papel firmado por algún sitio que no renunciemos a ningún derecho, que es lo que antes defendía, pero que diga, oye, este mes la renta queda suspendida y no se devenga la exigibilidad en el pago, un papel solo de 3 líneas que diga no hay exigibilidad en el pago de la renta de este mes, ya veremos si por condonación, por lo que sea, el propietario no tendrá que repercutir el IVA de ese mes. Es decir, que ese en el fondo es un argumento que esgrimen los propietarios para tener un papel. Para no cobrar la renta, porque ese papel le permite no ingresar el IVA aunque no lo cobre. Y el arrendatario no pagar la retención. Y exacto, y si además el arrendador no entrega un certificado conforme no hay que retenerla, efectivamente. Lo que pasa es que esto siempre es así, ahí no hace falta ningún papel. La retención, si no has pagado la renta, aunque sea exigible contractualmente, no tienes que ingresarla. No hay que ingresarla. ¿Vale? Si no te han pagado la renta, no hay que ingresarla, digamos. Vale, vamos a ver alguna pregunta más. Por ahora. No veo más preguntas. A los oyentes, ¿alguna otra pregunta? Aquí ya entró una. ¿Cuándo se calculan los importes de estos IVAs netos? Estos van netos. Perdón. Cuando se calculan los importes, ¿estos van netos de IVA? Es una pregunta de José Antonio. Los importes me imagino del aplazamiento del alquiler, me imagino. A la ayuda por cese de actividad, se refiere. Perdón, vale, la bajada de facturación si se calcula así siempre neta de IVA, siempre sin IVA. Sí. Figura que el IVA para los empresarios tiene un efecto neutro. Entonces aprovecho yo a preguntarte, como presentaba ese caso en el que el acuerdo entre arrendatario y arrendador por el local comercial era sobre rebajarlo de la fianza extra que se había depositado al inicio del contrato. ¿Qué trato debería tener eso? Ahí sí hay que presentar el recibo de IVA, declaración de IVA, retención de impuestos, etcétera, etcétera. Sí, en ese caso te diría que sí, porque realmente la renta se devenga, es exigible, lo que pasa es que no se paga porque se compensa o sea, que se considera pagado en el momento que se compensa con la fianza, con lo cual entendería que sí. Vale, perfecto. Pues, muy bien. De acuerdo, creo que las dudas han quedado aclaradas. Darte las gracias por la disponibilidad de tu tiempo y los buenos consejos y la información útil que nos has suministrado.
Cedo la palabra a Pío, me imagino que estará en la misma línea. Sí, sí, bueno, eso, Jordi, muchas gracias por habernos hecho partícipes de tu expertise, ¿no? Del que siempre hablamos los interims, en este caso, pues en esta temática. Y bueno, y agradecer también a todos asociados, asociadas y no asociados el que os hayáis conectado. Esperamos que os haya servido y haya sido de utilidad. Y bueno, pues desde ahí a seguir el resto de webinars que vamos a realizar, y quedamos también a vuestra disposición de también cualquier temática que se os ocurra que pueda ser de vuestro interés, que nos la hagáis llegar, y también trataremos de ver la forma de ponerla en común entre todos. Vale. Sí, me permito agregar yo también un último comentario. Os invito a enviarnos a las cuentas de correo del secretario y presidente vuestros comentarios sobre el webinar, buenos o malos que sean. Comentábamos al inicio de que esta es nuestra primera experiencia y que estábamos pensando hacer un blooper sobre todos los fallos que hayamos podido cometer nosotros como anfitriones. Jordi es un viejo zorro en esto, él tiene mucha más experiencia que nosotros. Pero sí que consideramos valiosísimo que nos aportéis vuestros comentarios junto con las sugerencias de temas que os puedan interesar, para intentar, mientras que no podamos reunirnos personalmente, que espero que sea lo más pronto posible, seguir utilizando este medio para poder ofreceros información. Y yo por mi parte, por un lado, vía Giampiero o vía a mí directamente, podéis hacerme llegar cualquier duda que os haya quedado. Agradecer muchísimo a Giampiero y a Pío vuestra invitación. Ha sido muy, muy agradable. Y lo que sí espero es veros, pues eso, ayudando a empresas, a clientes nuestros, a gestionar todo esto que viene a partir de ahora, y seguramente ahí seréis clave en sacar adelante parte o una parte significativa de nuestro tejido empresarial. Para eso estamos. Es nuestra misión de vida, digamos así. Pues muchísimas gracias a todos. Si me permitís, doy por cerrada entonces la sesión. Y recordaros la cita del próximo día 23 para tratar los temas laborales, y apenas tengamos la fecha fijada de la parte de la financiación, también os informaremos vía newsletter y vía redes sociales, de manera de que podáis acudir numerosos y plantear todas las dudas. Si nos las planteáis antes del evento, incluso mejor, porque de esa manera el ponente de turno podrá ya tener preparadas respuestas efectivas, ¿no?, que puedan ser de utilidad para todos. Jordi, aprovecho y públicamente te pido si estarás disponible también a participar al webinar de la financiación, visto que es un tema que también tú tratas constantemente. Ya después veremos si lo podemos coordinar, pero si tú pudieras estar disponible, sería genial. Ok, será un placer. Sí, sí. Y de una te pongo en compromiso delante de todo el público, así no me puedes decir que no. Ya. Será un placer. Bueno, muchísimas gracias a todos y hasta la semana que viene.